¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Ah, Estoy esperando que se le acabe la batería al canino, que se le acabe la energía al perro que está gritando por acá cerca. Que bueno, no me está impidiendo poder actuar, ¿no? Poder empezar, poder generar el video, ¿no? Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal en este preciso momento, hoy más que nunca sudamericano. Sí, porque hablamos de más actuaciones, la vienen rompiendo todos los días, hay algún jugador sudamericano, americano en general, del norte, del centro, de donde fuere que siempre la rompe. Todos los días hay gente de nuestro continente que va y representa en cualquier parte del mundo, y hoy no es la excepción porque hablamos de Luis Díaz, sí, del colombiano que viene rompiéndola toda en el Porto, que no sé si quizás sí lo arranque, pero seguirá el 2022 en el Porto, no lo sabemos. Estamos aquí para reaccionar al clásico, ni más ni menos, de Portugal por la Copa, por los octavos de final. Porto Benfica, Luisito Díaz y su actuación para ver cómo termina este clásico portugués, con Luis Díaz en el medio accionando, actuando para el Porto y frente a su clásico rival que es el Benfica. Así que sin mucho más para decirles, obviamente vamos a arrancar a ver esto, vamos a reaccionar a lo que ha pasado con Luis Díaz, qué ha hecho, cómo se ha desenvuelto en todo el encuentro. Pero antes, obviamente, los que no lo estén, suscríbanse acá abajo, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y también YouTube no nos está recomendando, YouTube le muestra apenas a una partecita mínima los videos, a una parte así de chiquita de suscriptores de todo lo que nosotros subimos, así que activen la campanita más que nunca. Si conocen a alguien que también nos sigue, que también está suscrito, conocido suyo, amigo, hermano, familiar, de lo que fuere, compártanselo también, compártanlo, porque así nos ayudan a terminar ganándole a YouTube de que no nos recomiende y que mucha gente que quiere ver nuestros videos no se termine enterando, salvo que tenga la acción de entrar al canal. Así que por favor ayúdennos con eso. Ahora sí, dicho todo esto, vayamos a ver lo que ha pasado con Luis Díaz en el Porto y Benfica, clásico portugués por la Copa. Bien, un resumen nuevo de RFC Comps, o sea, resumen fútbol colombianos compilados. Y aquí ya la presentación, ¿no? En el estadio del Porto, bastante concurrencia, no hay muchos efectos ahí con respecto a lo que está pasando en el resto del mundo. Ahí lo tenemos a Luisito Díaz y arranca el partido. Copa entre Benfica y Porto. La primera, bueno, al minuto gana Porto 1-0. Al minuto gana Porto 1-0. No fue, tuvo la peinada ahí Luis Díaz, no sé si la terminó tocando, pero en el lateral la peinó. Entre los dos delanteros terminaron marcando el 1-0. Porto Benfica, cuidado que lo come, Ay, no lo pudo pasar, era buena, Era buena, la corrió, la peleó, pero no pasó. Olé, Luis. Tranquilo, muy bien, no hay que desesperarse, los clásicos a veces pueden desesperar, pero no. Olé, claro, una más, lindo centro, defínalo. No, lo que tardó el 9, está bien, estaba medio apretado, pero lo que tardó, casi gol de vuelta. Falta contra el arquero. No cobró nada el árbitro. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No cobró nada el árbitro. Para mí fue foul al arquero. No sé, me pareció a mí. Ustedes pueden poner acá abajo en los comentarios. 2-0 el Porto. 2-0 arriba frente al Benfica en el clásico. Patadita Luis, Lo vimos en modo agresivo, en modo violento. Pero bueno, nada más. A ver, arranca por izquierda como siempre. Buen cambio. Otra vez para él. A ver qué pasa. Ay, era seguir por izquierda, pero está bien. Lo comieron bien, lo comió Otamendi. Otamendi lo conoce ya de la Copa, ya lo ha sufrido. Pero bueno, está bien. Hubiese seguido para la izquierda, pero bueno, optó por la otra y vale. ¡Olé! Uno en el camino. Pase. No, devuélvesela, que iba solo.
Era bueno igual, Siempre desequilibrando. Uy, picó y se picó. Picó y se picó. Mano a mano, bien otra, pero sigue. Ole, 1-2 en el camino, ya se la llevó puesta, había mucha gente, tardó un poquito Luisito, pero los primeros dos se los llevó bien. Bien aguantado. Por un lado para el otro, vuelve atrás, tranquilo. Se vuelve a desmarcar. Lindo centro. Ay, no llegó nadie. Un poquito pasado. Cuidado. Tirando la diagonal. Claro, ole. Claro. Todo sensato, Luisito. Claro que sí, Luisito. Es por ahí, Luisito. Nada de estar cegado con un clásico, de decir quiero hacer el gol yo, acabo de engancharlo, tenía mano a mano el arquero, no. Lo vio llegar el compañero más solo que nadie. Y sí, señores, 3-0 el Porto, con otra gran jugada de Luisito Díaz, picando, enganchando, soberbio, recontra claro, con la mente dijo, no, yo no pateo al arco, hay dos personas, no, yo se la doy a mi compañero que viene de frente, lo voy a dejar al arquero fuera de lugar, y sí, lo fueron a abrazar a él porque es todo de él. Claro que sí, agradecéselo que es asistencia y es casi gol de él. Lindo taco. Ay, se enredó, pero era bueno el taco del compañero. Sí. Ahí está, el rebote no le quedó atrás, era buena la jugada del Porto, le quedó justo el rebote, el compañero se la llevó a pasar, pero le quedó muy de encima. Buen primer tiempo del Porto, casi 40 minutos y 3-0, una furia, llegando por todos lados y ahí va de vuelta Luisito, ¿no? Arrancó bien. Sí, no, lo que tardó. No, Luisito, no, era tuyo. Era definir de primera de zurda como venía. Ay, se lo perdió, era gol de él. No estaba mal el pase tampoco, pero ya era medio tarde. Al segundo tiempo bien, tocando simple, abierto, otra vez para él. Una más. Y arrancó. Muy bien. La va a buscar de vuelta, se metió. Ah, ya se escondió ahí. Pero viene el compañero. Uy, el rebote. No, ya estás en offside, Luisito. Lamentablemente ya estaba en offside. Pero el compañero sacó un tiro inesperadísimo. Ni él la esperaba. Ay, ahí dudó. Si se la da. Está bien igual. 3-0 arriba. Cuidar la pelota está bien en vez de ir el golpe por golpe. Que se hubiese sido el cuarto. Pero está bien. La elección no está mal, ninguna de las dos. Ni tirársela entre líneas, ni aguantar la pelota y seguir teniéndola. El pase medio jugado. Uy, otra más. Encontramos a la parte, el violento Díaz por momentos. Alguna que otra se escapó. Pero con cariño, que se entienda que es con cariño. Uf. Bueno, no está mal el tiro del compañero. Bien, tocando, yendo, viniendo, buscando. Ole, muy bien, Luis. Es esa. Uy, lo come los dos. No. Eso era obstrucción. Se iba. Les ganaba a los dos. No sé si fue Otamendi porque claramente debe ser el vivo ahí, pero se iba. Muy buen pase. Ahora para otro, bien, dejándolo retratado Otamendi. Ahí está el centro, no enganchó muy bien. Ay, lo cerraron, eran 3 contra 1. 3 lo tenían que marcar para sacarle la pelota. Muy bien, dejándolo paradísimo Otamendi, paradísimo. ¡Olé! ¡Claro, Luis! Una para acá, una para allá. Nos vemos en Colombia. Mirá los chiches que tira. Mirá los chiches que tira. Está en modo Ronaldinho Gaúcho. Para acá, aguantándola. Tira un caño y me muero. Ay, casi de rebote salió, pero casi. Tiraba un caño.
Y ya era para mérito para patadas, descontrol, falta, le metió un codazo. Encima dudosa ahí al borde del área, que si no era penal. Bien bajando a defender. Muchas veces se ve solo atacando, no. Defiende también, comprometido con el Porto. Mirá, se lo sacó encima. Centro y no suena. Bien, muy bien. Y arranca de vuelta. Yo no sé cuánta energía tiene. Deben ir, aparte no se ve el reloj, pero deben ir 70, 80 minutos. El tipo sigue corriendo como si fuese la segunda. Mirá, casi asiste de vuelta. No look, tiró la no look. Me vuelvo loco el pase no look, me vuelvo loco, hermano. Está chichero hoy, está lujoso. Hoy dijo, me pongo en modo fantasía. Le metió un codazo recién también y le dijo, no, ya está, hasta acá. Y encima lo echaron. Hizo echar a Otamendi. Hizo echar a Otamendi. Le metieron un correctivo ahí. Y sí, y es final. El Porto ha ganado 3-0 por la Copa en Portugal en el Clásico. Ni más ni menos, 3-0 lo liquidó muy temprano. Asistencia de Luisito Díaz. Hoy, como dijimos, se puso en modo lujo, en modo chiche, en modo ahí skills, tratando de hacer algunos truquitos. Y quizás no estuvo tan participativo en lo que fue en los estocadas finales. O quizás sí lo estuvo y no lo estuvo del todo fino como lo solemos ver en las últimas actuaciones. Pero sigue siendo importantísimo para el Porto. Sigue siendo una figura fundamental, de sus figuras más importantes hoy en día. Asistencia nuevamente hoy. O sea, no deja de influir en el resultado del Porto. Y eso es lo que más importa. Y Luisito Díaz sigue creciendo cada día más. Y cada día más se aleja un poquito del Porto. Porque esto claramente tiene fecha de vencimiento. Y va a terminar siendo para otro equipo y otra liga seguramente. Eso cae. Que no se enoje la gente del Porto, los aficionados del Porto o los allegados o lo que sean del Porto. Pero Luisito Díaz, van a venir a la carga por Luisito y va a ser difícil retenerlo. Veremos qué pasa y veremos él también qué termina eligiendo, pero está al caer. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, suscríbanse acá abajo, activen la campanita. Yo sé lo que les dije, YouTube no está recomendando, YouTube no le está mostrando a todos nuestros suscriptores el video, así que estén atentos, activen la campanita. Si ustedes lo vieron, ayuden a compartirlo, que nos va a hacer de mucha ayuda. Que tengan muy felices fiestas. Feliz Navidad para todos, que la pasen con sus seres más queridos, que lo pasen lleno de cariño y de amor, que es lo más importante, en familia, con quien sea, solos, lo que ustedes quieran, que lo pasen bien, que lo disfruten y obviamente que nos vamos a seguir viendo. Así que espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartirlo como ya les dije y nos vemos en el próximo. Chau.